El portal Cubanos de Adentro y de Abajo está conversando con la candidata al Congreso, ¿puede ser? Bueno, todavía estoy seriamente considerando aspirar para esa posición de Congreso. Bueno, qué bien. Entonces con la candidata o con la aspirante a candidata Betina Rodríguez Aguilera. Betina, o sea, Cubanos de Adentro y de Abajo están interesados en saber tu procedencia. Bueno, antes que nada te quiero dar las gracias y felicitarte por este labor tan espectacular que estás haciendo y muy necesario de unir todos los cubanos, porque no importa en qué país estemos, todos siempre somos cubanos y estamos juntos de esa misma madre que nos vio nacer a todos. Eso te felicito antes que nada, eso también es lo que estás haciendo. Gracias, para mí es grandioso eso. Y pues nada, yo nací en la Quinta Covadonga en Cuba. Sí. En la Quinta Covadonga nací. Mi mamá nació en Antilla, en Oriente. Y bien lejos para allá, casi el final de la isla. Exactamente, en la bahía de Nipe. Teníamos allá varios, según me cuentan, varias fincas. Soy descendiente a través de mi mamá de Francisco Vicente Aguilera. Sí. Y es algo que toda la familia lo tiene como un honor muy grande, realmente. Bueno, pues un poco que lleva la justicia en la sangre. La justicia en la sangre. Y la rebeldía también. Y la rebeldía también, indiscutiblemente. Y como dijo él, no soy nadie si no tengo mi patria, ¿no? Entonces... Amén de eso. Y eso nos ha inculcado toda mi familia realmente aquí en el exilio, prácticamente absolutamente todas, se ha destacado de una manera o de otra en diferentes actos por la democracia, no solo en Cuba, sino en cualquier parte del mundo. ¿Cuándo emigraste? O sea, ¿cuándo fue la emigración? Ahora te explico. Y mi padre y mi madre de descendencia portuguesa italiana. Y mi padre es de descendencia española, francesa, pero más que nada español, y él es de La Habana. Su mamá se casó y... De ahí proviene la rebeldía y la belleza también, por supuesto. Muchas gracias. Una mezcla, como muchos cubanos tenemos, de muchas diferentes partes de Europa, ¿no? Ahora, a mí me sacaron de Cuba inicialmente a los 9 meses. Hablo este español gracias a mi madre, que no prohibía hablar inglés en la casa. Oye, qué bien, no quería que el español, que el cubano, vamos a decirlo así, se fuera de la familia o se escapara. Exactamente. Mi padre, bueno, estuvimos aquí de los 9 meses, de los 2 años y medio, que mi mamá, mi papá y yo, mi hermano que me lleva 15 años, se quedó aquí estudiando en Nueva York, y nosotros volvimos a Cuba. Pero en ese interín que volvimos, mi padre fue a tratar de vender, teníamos edificios, teníamos peletería, teníamos muchas cosas y todas las fincas y todas las cosas. Y en eso era la época estamos hablando de aproximadamente como el 61, por ahí más o menos. Bueno, seguro que le fue un poco difícil, porque ya después del 60 Fidel Castro se comenzó a apoderar por la fuerza se comenzó a apoderar de toda la... Y no solo eso, sino que me explica mi madre de que había rusos en esa época, en el cual se agarraban los niños y se los llevaban para Rusia para supuestamente educarlos. Y yo fui uno de esos niños que agarraron. ¿Cómo? Y cuando mi mamá... ella me cuenta, estábamos en el Encanto, y de pronto me agarra este hombre y sale corriendo conmigo. Mi mamá empieza a tirar... ¿Qué edad? 2 años, tenía 2 años y unos meses. Empezó a tirarle piedra, empezó a gritar, le cayó atrás, el hombre al fin, un montón de gente le cayó atrás al hombre, me soltó y le dije a mi papá, no me importa lo que tú vayas a vender o no, yo me vuelvo para los Estados Unidos. Dejó a mi papá y volvimos para los Estados Unidos y nos radicamos en Nueva York hasta que tuve los 7 años. En ese tiempo mi padre lo que quisieron que fuera parte de los comités de barrio en Cuba y varias otras cosas. Él no quiso y entonces lo agarraron,
le hicieron un juicio con 12 personas que ni él conocía como testigo y le metieron 20 años de cárcel. Y no lo volví a ver hasta que yo tuve 17 años. Yo soy parte del o sea, tú viniste para acá, para los Estados Unidos, y él quedó preso en Cuba. Y él quedó preso en Cuba. Yo me recuerdo de Cuba pocas cosas, pero gracias a Dios que mi memoria me hace recordar algunas cosas. ¿El nombre de tu papá? Mi papá, en paz descanse, se llamaba Apolinar Rodríguez Prostán, mazorra, porque la familia de él fue la que donó la tierra para hacer mazorra. Y, o sea, que donó la tierra para hacer mazorra. O sea, mazorra en La Habana, el hospital. Ajá, el hospital. Y entonces, pues nada, esa situación ocurrió y nosotros nos vimos enfrentados acá con una situación de que mi madre, desesperada, se vistió de negro por los 14 años de separación de mi papá. Mi mamá estuvo... 14 años estuvo preso en Cuba. 14 años estuvo, bueno, preso, yo no estoy segura el tiempo exacto que estuvo preso, yo sé que sí, estuvo pero separado 14 años. Al fin no íbamos y bueno, me metía en diferentes concursos de belleza, de esto y del otro, que ganamos 1 o 2 y era el dinero era para tratar de buscar maneras que alguien le había dicho que había forma de a lo mejor hacer algo por sacarlo. Francamente todo eso era mentira y durante esa época desafortunadamente pasó eso mucho, hasta que al fin por español pudo lograr salir de España y me volví a encontrar con él ya, como le digo, a los 17 años, que yo me casé a los 17 años, vino unos meses antes de casarme y me pudo caminar hacia el altar, que fue una experiencia increíblemente para mí. Nunca se me olvida ese abrazo que le di. Un poco de tristeza, con alegría, con emoción, con todas esas cosas. Todas esas cosas, porque yo marché, mi mamá me llevó a todas las marchas, a todas las actividades, a un programa de radio que había acá con diferentes líderes de la comunidad que todavía están vivos, algunos de ellos, Reverendo Añorga y otros, y Fusté, etcétera. Y me dijo, ¿cómo tú te sientes que tu padre está preso en Cuba? Y yo empecé a decirle a los 9 años cómo yo me sentía, y desde ese entonces iba prácticamente todos los meses o algunas veces más a radio, iba a muchas cosas y siempre participé en todas las actividades para una Cuba libre, y después también para la libertad de diferentes países, Venezuela, Haití, China y muchos otros. ¿Y cómo ha participado en ese afán de justicia social? De justicia social siempre ha sido algo bien importante. Oyendo tu historia, pues yo también desde muy chiquita pues no podía aguantar que alguien hiciera algo injusto en contra de otra persona. Es una bendición de Dios. Una bendición de Dios. Y tuve el placer, porque este país tiene sus cosas, porque ningún país es perfecto, pues es el mejor país del mundo. Tuve la oportunidad de, trabajando full time y estudiando full time, graduarme de psicología y trabajo social, y empecé a ayudar a muchas personas y creé diferentes programas. Uno de ellos, por ejemplo, era uno que se llamaba la comisión, fui la coordinadora general de la Comisión de Derechos Humanos que creó la Fundación Cubana Americana con Jorge Mas Canosa, en paz descanse, que para mí es uno de los líderes más importantes que ha tenido el exilio, si no el más importante. Y él tuvo el honor de haberme escogido como uno de los 10 jóvenes profesionales de la fundación, en el cual nos dio una capacitación por 7 años, 3 veces a la semana, para leer la Constitución de 1976, la Constitución de 1940, la Constitución de este país, conocer líderes mundiales, ir a cabildear para Radio Martí y otras cosas en el Capitolio,
pertenecer y ir a las juntas directivas para ver cómo ellos manejaban, y eso fue una escuela muy importante para mí. Tuve el honor y el placer de ser, como te digo, la coordinadora general, en el cual presidía Monseñor Agustín Román, el doctor Andrés Vargas Gómez y Mongo Grau, que sabemos que son tres grandes pilares de nuestra sociedad. Se considera muy dichosa por eso. Muy dichosa, y también participaron otras personas, Armando Valladares y otros. Y recopilé, creé una institución, vamos a decir, con 65 voluntarios que íbamos a diferentes estaciones de cualquier cosa que nos permitiera, de supermercados, de parques, de restaurantes, y para poder llevar a Ginebra para poder condenar a Cuba. Estamos hablando del año 88, yo era una niña y tenía tremendo honor de que me hubiera puesto en ese rol. Y ese número me recuerda a la ley 88 de Cuba, que era la ley Mordaza. Mordaza. Y cogí, pero la gente no entendía cómo lo habían violado los derechos humanos. Entonces cogí, analicé la Declaración Universal de Derechos Humanos, vi que cada artículo correspondía a una violación. Hice un formulario y le preguntaba a la persona, ok, ¿a ti te confiscaron la propiedad? Sí, ok, ese es el artículo. ¿A ti te deja entrar al país? No, ok, ese es el artículo 2. Y así recopilamos 5.500 testimonios de violación de derechos humanos, identificados por artículo, por nombre de cada persona, con su célula de aquí, vamos a decir, para que entiendan. Lo presentamos a Ginebra y fuimos una comisión de presos políticos, de Andrés Vargas Gómez, fue Mongo Grau, fue Sergio Bravo, bueno, fueron varios presos políticos, incluso uno de que había estado casado con la hija de Fidel Castro, que había tenido una hija con él, y le habían dicho a su hija que él había muerto y no la dejaba reencontrarse con la familia. Y esa comisión, y me dieron el honor de hablarle a la persona que estaba ahí como dirigiendo las Naciones Unidas, presentamos todo esto y tuvimos en otros 20 países alrededor del mundo, hicimos un acto de que a cierto día, a cierta hora, íbamos a tomarnos de las manos, y de la 27 Avenida de la 27 Avenida de Sagüey, las 8 calles, que es el corazón de la pequeña Habana, hasta Cayo Hueso, y el que no entienda eso, son como 3 horas y media en carro, eso es un espacio muy grande. Pudimos lograr tener personas para cubrir todo ese espacio agarrado de las manos, y fue un impacto mundial. Tendría que ser una cantidad de personas. Fue bastante trabajo. Cubanos todo. Y todo esto se hace de gratis. Es muy importante indicar, nada de esto fue tú sabes, gratis, y yo no soy millonaria. Eso es trabajando tiempo completo, y yo tengo 2 niños, y ellos también participaron en esto. Oye, qué bien. Y encontrar el tiempo a donde no lo hay para poder hacer algo. Después hice también algo que se llamó Nueva Generación Cuba, que era traer juntos personas, juventud de 20, 30 y 40 años. Yo era la presidenta. ¿Pero traerla de Cuba aquí? No, lo que hacíamos es atraerlas juntas, o sea, personas que habían sido nacidas aquí, que se sentían cubanas, o incluso algunos que no eran cubanos, pero la directiva toda era cubana. Personas que habían nacido aquí o criado aquí o acabado de llegar de Cuba, para demostrar que todos estábamos trabajando juntos. Eso lo hicimos en el año, para el año 2000, cuando lo de Lian González. Y Nueva Generación Cuba tuvo un impacto también, un impacto mundial. Una de las cosas que hicimos también es hablar todo en inglés, sacar historias en el New York Times, en el Washington Post, en CNN, en ABC, en NBC. Como habíamos estado criados aquí algunos de nosotros, el inglés es perfecto. Entonces, uno de los problemas es que nosotros los cubanos nos hemos concentrado en lo que es la cubanía, y algunas veces afuera de lo que es este círculo no entienden la realidad de Cuba. Entonces,
Ese era nuestro afán. Es que es difícil entender la realidad de Cuba. Es difícil. Y también demostrar de que el único que estaba tratando de separar a la familia era Fidel Castro, no era el gobierno de Bueno, eso fue desde el comienzo. No, claro, y aún, pero todavía la gente no todavía entendía con la cuestión de Elian González, no entendía ese dolor de Pedro Pan. Y déjame decirte, no somos originales, yo tuve el honor también de haber sido escogida para coordinar y dirigir una campaña de democratización en Albania, que estuve 3 meses en Albania, después de la caída de Andró Joya, que fue un dictador parecido a Fidel Castro por 50 años. ¿No tuviste temor en estar ahí? Yo nunca tengo temor en nada, es difícil que me demoricen a mí, ¿verdad? Es un poco difícil. Y lo hice para ver cómo una sociedad, después de 50 años de una dictadura total como era la de Andró Joya, podía poder entrar de nuevo en la democracia. Déjame decirte que era muy difícil, y uno de los problemas era de que las personas tenían todavía esa esclavitud en su cerebro, o sea, estaban tan acostumbrados que el sistema se adueñara de todo, que se quejaban. Sí, pierden la voluntad. Pero al mismo tiempo no sabían cómo hacerlo, lo que sabían nada más que era pelear. Incluso en el mismo Congreso de Albania empezaron a coger revólver, a tirarse uno al otro cuando se ponían bravos, porque no se sabía que tú puedes por eso te pregunté que si no te mía, porque conozco la situación de Albania. Sí, bueno, no solo que cuando yo llegué allá en Albania, lo primero que me dijeron el primer día que llegué, que el día antes yo llegué sola, habían acabado porque ya estaba, Albania, vamos a decir, estaba en democracia, pero todavía había muchas fuerzas comunistas en el cual querían volver a tener el control. Entonces habían entrado y habían robado todos los uniformes y todas las ametralladoras. Y entonces que no se sabía si la gente que estaba con los uniformes del nuevo gobierno era de verdad del nuevo gobierno o no era, eso que no podía abrir la puerta. Bueno, eso era bastante interesante. Y entonces ver cómo esa sociedad trataba de volver a ser libre, que no era fácil, porque la cárcel mayor que tenía era en su mente. Por eso que la capacitación y el liderazgo es tan importante, pero tan sumamente importante. Bueno, pues en Una Nueva Generación Cuba recopilamos también testimonios, tratamos de hacer reunificaciones familiares, teníamos esos programas, y también empecé un programa de radio que es el único que ha habido en el exilio, no ha habido otro, en el cual se llamó Cuba Today, Cuba Hoy. ¿Aún se conserva? No se conserva, desafortunadamente. ¿Y no se puede...? Se puede tratar de hacer reactivar, de nuevo, claro. Es muy necesario. Lo original que era esto era de que era un programa que se llamaba Cuba Today, pero no se trataba necesariamente de Cuba, sino se trataba de cómo Cuba impacta de manera negativa a los Estados Unidos y a diferentes países del mundo, como Etiopía y a España y a todos estos diferentes países del mundo, basado en las guerrillas y las personas que se entrenan en Cuba, y cómo exportan eso hacia otros países, en el cual hacen que esos otros países, incluso este mismo país con los diferentes espías, las diferentes cosas que han habido, lo afecta de una manera negativa. Pues eso lo teníamos todos los días por la mañana, y lo puse en esa estación americana que se llama Waxy, totalmente la estación en inglés, para que otros que no sean nuestro círculo escucharan la situación. Sería bueno que reactivaran ese programa y que ese programa llegara a Cuba por la onda corta, porque realmente está muy controlada, vamos a decir controlada, yo diría que casi ninguna de la información que llega dentro del pueblo de Cuba, de abajo, como yo le llamo, y sería muy importante que se pudiera hacer algo de nuevo. Sí, bueno, eso sería bien interesante. Ese programa valía $2,000 a la semana, y yo lo pagaba por fondos privados y por donaciones que me daban, pero lo tenía en una estación, como le digo, americana, en una hora antes de un señor que se llamaba Aruca,
en el cual hablaba continuamente a favor del gobierno cubano y maravillas de Fidel Castro. Entonces yo lo puse estratégicamente en esa misma estación, 1 hora antes que él. Y cuando la gente me llamaba me decía, no, porque a mí me encanta, porque eran gente que llamaban de él, no, porque a mí me encanta Cuba, porque Cuba te da medicinas gratis, Cuba te da estudios gratis y Cuba es maravillosa. Satanás también debe estar elogiando a Fidel Castro. Yo le Castro. decía, bueno, pues mira que bien, tú tienes el derecho de pensar eso. Y me dice, ¿tú no me vas a colgar? Le digo, no, tú estás en Estados Unidos, tú puedes tener la opinión que tú quieras. Pero déjame decirte una cosa, mira, te voy a decir una cosa, mira. Entra este periodo que se llama El Gramma, que es www.esto. Yo me leí El Gramma, tú sabes, antes. Y mira tú ahí lo que está pasando, que eso es lo que ellos están reportando, ¿ok? Y después hablamos. Y así empecé a cambiar una comunidad que era judía, afroamericana, totalmente anglo, que no sabían nada, a estar escuchando otra voz hasta el punto que Fidel Castro, que cuando estaba vivo, cogió en una de las emisoras, porque estamos hablando del año 2000, 2001, 2002, por ahí, cogió y dijo, Betina Rodríguez Aguilera es una enemiga del Estado cubano. Y yo cogí, eso es otra bendición. Y dije, Dios mío, yo nunca pensé, le dije a Aruca, mira, yo nunca pensé que yo le iba a dar las gracias a Fidel Castro y que le iba a decir que estaba totalmente correcto, pero lo voy a hacer porque realmente yo soy una enemiga del Estado cubano y una amiga del pueblo de Cuba. Se le voy a dar las gracias a Fidel Castro. Yo tuve ese enorme placer de poder decir eso. Después diferentes familiares míos me dijeron de que me tenían allá en la radio, en la televisión, etcétera, porque cuando teníamos Nueva Generación Cuba, hice una gira a través de Europa haciendo diferentes conferencias de prensa, diferentes cosas, y cuando estaba en Francia me enteré de que el gobierno de Clinton había violado todas las promesas que le había dicho al pueblo de Cuba, y se llevó a Elian en medio de la noche en contra de su voluntad con revólver. O sea, todo lo que había dicho que no iba a hacer fue lo que hizo. Cuando llegué aquí, en unos 2 o 3 días, desarrollé una caravana en Florida International University y en University of Miami, Miami-Dade, de estudiantes y del exilio. Hicimos una caravana de no sé cuánto, pero eran muchísimos carros que estábamos parando en diferentes estados de los Estados Unidos, y cada vez que parábamos y cantábamos el himno nacional americano. Y se unieron muchísimos, pero muchísimos americanos. Incluso un libro se hizo de una de esas paradas. Un americano se entusiasmó tanto que ha hecho 2 libros concernientes a la situación de Cuba. Y hizo así, y cuando llegamos allá, pues le entregamos un documento a la Janet Reno, que en ese momento era la Attorney General de los Estados Unidos, que había dado esa orden. Hicimos muchísima actividad y dejamos constancia de que desafortunadamente todo lo que habíamos dicho, incluso ese periodo de Elian, yo conocí a Elian personalmente, sé que Elian ahora está en Cuba, que le han metido diferentes cosas en el cerebro y se ha olvidado de las cosas de aquí. Y a lo mejor no se ha olvidado, pero yo creo que en algún momento reaccionará. No le ha quedado otro remedio, yo lo entiendo. Pero lo que sí no puede nadie dejar es el amor que se le entregó. Yo me acuerdo con la situación de Elian, cuando porque estaba bien involucrada en eso, cuando los psicólogos lo pusieron a dibujar su familia, y él dibujaba situaciones bastante negativas de lo que estaba pasando en con su familia en Cuba, concerniente a su padre hacia él, y la situación de su madre y su padre. Simplemente fue una situación muy lamentable. La monja Janet O'Laughlin, que dirigía la universidad donde hubo esa entrevista de las abuelas, se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando, de la manera subversiva que estaban
los diferentes agentes de Fidel Castro y se viró en contra de lo inicial, de que ella decía, nosotros los cubanos estábamos entendiendo eso de la situación esta de Pedro Pan, en el cual preferimos sacar a nuestros hijos por la Constitución de 1976, en el cual le quita la potestad a situaciones tan difíciles de nuestra historia, de que el gobierno de los Estados, del gobierno de Cuba masacró básicamente a niños, a mujeres, a hombres, a todo en el mar. Algo muy similar también tuvo que ver en Albania. O sea, sé que estas son cosas que se repiten en diferentes partes. También tuve el placer de ir a Etiopía y ver también cómo el gobierno Entonces tú sí eres una verdadera internacionalista. Sí, he viajado... Pero fuiste voluntaria, no fuiste a buscar... Exactamente. Bueno, yo soy conferencista internacional, ahora acabo de venir hace unos meses de Tunisia capacitando a las mujeres de Libia, también de cómo capacitarse y cómo ser independientes y cómo aspirar para posiciones políticas y están haciendo una labor increíble y han capacitado más de 400 mujeres, esas 15 mujeres que capacité yo y la alcaldesa Leslie Waters de Tampa, en Libia, bueno, en Tunisia, que está a 1 o 2 horas de Libia, como sabemos después de lo de Benghazi que ocurrió y este país desafortunadamente no defendió a las personas de una manera correcta, no se le permite los estadounidenses de entrar a Libia, por lo tanto tenemos que capacitar a las personas de Libia en Tunisia, que está, como te digo, a 1 hora y media de Libia. So, sí, he podido capacitar oyendo o trayéndome aquí a más de 20 y pico de países alrededor del mundo. So, más o menos tengo el honor y el placer de conocer de una manera más profunda, vamos a decir, de lo que tú puedes leer. No es lo mismo tú leer algo ni verlo por el internet a estar ahí. Cuando tú estás ahí y tú realmente conoces lo que la gente está pasando, porque cuando yo voy a esos países, una de las cosas que yo trato de hacer en la República Dominicana, yo estuve también casi 2 años y medio, no me gusta vivir en hoteles, me gusta vivir en apartamentos, en casitas, hasta una choza viví en la República Dominicana porque no había hotel a donde yo me fui en Neiva, para realmente sentir qué es lo que está sintiendo el pueblo y veo como la situación primordial de todo indiscutiblemente se basa en 2 cosas, en el derecho que todo humano tiene de poder hablar y en el desarrollo económico. Por eso que yo fui la directora de desarrollo económico de la ciudad del Doral, la primera desarrolladora económica de la ciudad del Doral, y tengo el honor de decir que puse a la ciudad del Doral con todos los concejales y el alcalde indiscutiblemente y todo el mundo, pero yo fui la que hice la estrategia y la implementé, de la primera en desarrollo económico en el estado de la Florida y la segunda en la nación. Y ¿qué es lo que pasa? Vamos a muchos de estos países y vemos que uno de los problemas, incluso en Cuba, que es uno de los problemas que tenemos, que no hay esta libertad del internet, no hay esta libertad de poder abrir una cuenta, de poder, porque sí, están esos pequeños restaurantes que se permiten hacer espacio, pero en cuanto esos espacios empiezan a hacer de verdad dinero, pues ya se le hacen dificultades. Claro. Bueno, ahora se lo cierran. Quiero preguntarte, hablaste de la migración, del remolcador, del desastre, del asesinato, de esa barbarie que cometió el Estado cubano con el remolcador, y tócate el punto de la migración. ¿Qué piensas de la migración, de los cubanos que siguen intentando emigrar para los Estados Unidos, que siguen pensando, una generación casi completa que siguen pensando que la solución está en emigrar para los Estados Unidos, en salirse de Cuba y no responsabilizarse con la situación social dentro de Cuba? Mire, eso es una pregunta muy interesante, un poco compleja,
porque no creo que haya una respuesta así blanca y negra, ¿no? Porque es mucho más fácil hablar cuando uno está afuera y no cuando uno está dentro. Pero sí me recuerdo a través de mi vida que, como le digo, mi madre me metió en San Juan Bosco, que todos los días de 3 a 6 íbamos para estudiar español, religión y Cuba. Y por lo tanto está eso bien dentro de mí, pero también por varios años fui a las 5 de la mañana 3 veces a la semana a recibir los presos políticos, coger testimonios personales después de que acababan de salir de la cárcel, porque como sabe que después salían de la cárcel los mandaban para acá inmediatamente y no lo dejaban quedarse en sus países, con su familia y volver a su casa. Y entonces, en todo eso yo muchas veces me decía, ¿cómo me da a mí rencor, no rencor, pero dolor de que me hubieran sacado, porque si hubiera estado allá adentro hubiera hecho muchas cosas, a lo mejor seguramente estuviera presa, pero hubiera hecho, ¿no? No pude porque me sacaron pequeña, aunque he hecho muchas cosas acá para tratar de salir. Entonces, lo que te digo, sé que es difícil decir, bueno, lo que te tienes que hacer es quedarte ahí adentro y luchar por la patria, porque si sales, pues ya entregas eso, ¿ok? Sé que es fácil decir eso porque uno está acá, yo soy vegetariana, no como carne, pero nada más que pescado de vez en cuando, pero a la gente que le gusta comer carne, bueno, tú sabes, bueno, pues claro, vamos a decir que tú comes bistec y puedes decir eso porque estás comiendo bistec, bueno, pero yo no lo estoy comiendo. Te voy a decir algo sobre eso, disculpa que te interrumpa, mira, sí, se dice que se pasan necesidades. Se pasan necesidades, pero la única manera de cambiar las cosas es de adentro. Exactamente, pero yo te voy a decir algo, nadie se muere de hambre en Cuba, yo estoy dentro de Cuba, nadie se muere de hambre, se pasan miles de necesidades, así que aquellos que ponen como paraván, vamos a decir, o como justificación esa parte de tanta necesidad económica, bueno, o sea, no necesidades, ya que lo ponen en un extremo de vida o muerte, no es cierto. Hay un problema de dignidad en eso. Claro. Hay un problema profundo de dignidad. A lo mejor ahora está un poquito la cosa menos difícil, no es una cosa que no está difícil, porque sabemos que las damas de blanco entran a golpe, sabemos que a Tita han entrado a golpe y sabemos que no es fácil, pero en la época en la cual a mi padre lo metieron preso, en la época de Paredón, la situación era que si tú nada más que hablabas en contra de cualquier cosa, pues te metían preso y esa fue la época, o sea, la década del 60 y hasta 70, un poco después del 70, y a lo mejor hasta el 80. Es cierto, ya ahí perdías la vida y no tenías derecho a reclamación ninguna, pero en estos momentos ya las cosas han variado un poco. ¿Ve? Hay más cobertura internacional. Y vemos lo que está pasando en Venezuela también, que en Venezuela lógicamente nada más que tienen 17 años, son 17 años, pero no tienen 58 años de esta dictadura en la cual no ha agarrado completamente, pero estamos viendo como realmente ellos no sueltan, ellos siguen ahí luchando y vea un cambio real, en una manera mucho menos dramática, indiscutiblemente. Yo fui parte de una organización que se llama LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, cuando es una organización que tiene 100 y pico de años y lucha por la justicia social en todos los aspectos de los latinos en los Estados Unidos. Y yo llegué a ser la directora del estado de la Florida, porque hay diferentes niveles, una cosa muy bien estructurada. Y cuando yo entré inicialmente, el que lo dirigía era un señor en el cual tenía como su ídolo el Che Guevara y todas las personas izquierdistas habidas por haber. Y yo entré porque estoy en los Estados Unidos, porque creo en la justicia social, pero cuando entré vi que había todo esto y empecé a hablar, a dar otro punto de vista, y poco a poco fue cambiando hasta el punto que ya tienen en conferencia personas representativas de los presos políticos y las damas de blanco, que eso nunca lo hubieran hecho anteriormente. Indiscutiblemente, entró
Armando Pomar, entró diferentes personas en el cual tenía otro punto de vista y se fue cambiando eso. Indiscutiblemente aquí no me entran a palo, aquí no me meten presa, aquí no me hacen todas esas cosas. Pero lo que digo es que las cosas como se cambian es cuando tú entras adentro. Ahora mismo yo estoy considerando seriamente aspirar para el Congreso de los Estados Unidos. Yo fui la vicealcaldesa de la ciudad de Doral y mucha gente dice, bueno, pero si la política es esto y lo otro, y digo lo mismo, la única manera de cambiar las cosas es cuando tú estás adentro. Si tú no estás adentro de algo, tú no la puedes cambiar. Por eso que espero, estoy considerando seriamente entrar de nuevo en la política por eso mismo, porque la única manera que uno puede cambiar, que uno puede adaptar, y en este país, que es el mejor país del mundo, es entrando. Pero en este país, como en Albania, como en Libia, como en Venezuela, como en Haití y como en Cuba, la única manera es realmente de adentro, ¿no? Como bueno, la famosa revolución del terciopelo. Yo como pensador social, no soy un gran político, pero yo como pensador social, yo he analizado la situación de la inmigración y creo que los Estados Unidos han tenido mucha culpa en que nosotros no conformemos dentro de Cuba una oposición fuerte, una representación de pensamientos diferentes fuertes en contra del gobierno o en progreso de la nación, no vamos a decir en contra del gobierno, porque muchos lo que aspiramos es hacer progresar la nación, Cuba como nación, no exactamente un extremo político, y yo creo bueno, que esa fuerza un poco que Estados Unidos la ha disminuido al abrir, como se dice, al abrir los brazos, como digo yo. Bueno, por ejemplo, en el 80, Obama, lo que tú me estás hablando. Sí, no, en el 80 también, en el 94, ahora con lo de Obama fue terrible lo que ha sucedido, y bueno, ese es el análisis que he hecho yo sobre esta situación. Bueno, sigue. Bueno, es otro tema. Me has hablado que has participado en el mundo y dentro de Cuba no te has podido centrar o no se ha podido centrar, porque yo pienso que hay que centrarse dentro de Cuba. Bueno, imagínate, con todas las imposibilidades. La situación es que para poder entrar en Cuba, que es risiblemente sin palabras, yo necesito una visa. Aunque yo soy cubana, yo necesito una visa para ir a mi propio país. ¿Okay? Esa visa hay que pedirla, hay que pagar una cantidad exorbitante de dinero y hay que... ¿Una visa de Estados Unidos? Estados Unidos, para yo poder... Estados Unidos tiene que darte una visa... No, Cuba, sí. Cuba tiene que darme permiso para poder entrar en Cuba. Yo, cuando uno viene después de cierto año, ahora no me acuerdo exactamente cuánto el año, pero yo entro ese año, yo necesito un pasaporte cubano. Yo puedo entrar con el pasaporte americano, que dice Cuba, pero yo necesito solicitar al gobierno de Cuba que me permita entrar, y tengo que pagar una cantidad de dinero y tengo que esperar como 200 y pico, $300, y yo tengo que esperar como unos meses y medio para poder tratar de ir a volver a Cuba. Yo traté de volver unos años atrás por mar y empezaron a tirar, entonces no pude entrar porque me empezaron a tirar. No, tú eres cubana, es tu derecho de mi derecho de vivir, país. Pero empezaron a tirarnos y, no pude entrar porque me empezaron a tirar la parte cubana. Entonces yo ir a Cuba con todas las cosas que yo he hecho, posiblemente sería difícil que me den esa visa. Indiscutiblemente que yo añoro volver a un lugar a donde me vio nacer y que en el cual he dedicado gran parte de mi vida hacia eso. ¿Sabes por qué los Estados Unidos es un país tan grande y es tan democrático? O sea, donde diría que yo creo que es la primera democracia del mundo, también el primer poder del mundo, entonces porque han sido perseverantes. Por ejemplo, yo no sé cómo se manipula la situación esta de la visa, pero bueno, eres cubana, no te puedes montar un avión
y que del aeropuerto te regresen, del aeropuerto de Cuba te regresen. No me permiten. No te permiten aquí montar en el avión. No, entonces mira, yo te pregunto yo te pregunto esto y converso porque a mí me interesa mucho dentro de Cuba, de verdad que me interesa dentro de Cuba, porque como tú mismo has dicho, es de dentro donde tiene que salir la mayor fuerza para la transformación. Pero eso es lo que cuando me preguntan, bueno, ¿y por qué Cuba no se revira? Mira, se reviró esto, se reviró este país, se reviró otro. Bueno, es diferente porque hay hay diferentes tipos de gobierno y hay dictaduras que no son totalitarias, son dictatoriales. En Cuba existe una dictadura totalitaria en el cual es diferente porque empieza desde el seno de todo. O sea, por ejemplo, en esto que hicimos, Nueva Generación Cuba, nos explicaba uno de los participantes en el cual hacía así y... ¿Te gustaría ir a Cuba y trabajar en Cuba todo esto? Bueno, mira, una de las cosas que yo creé el Instituto de Liderazgo aquí en Miami-Dade College y Ari Marconi, y una de las cosas que me reuní con algunas damas de blanco que vinieron acá, es poder dar esos mismos cursos dentro de Cuba, incluso a lo mejor ahora mismo por internet, para que las personas puedan soltarse su mente y poder pensar creativa, porque como te dije, en todos estos países que yo he ido después de una dictadura total, uno de los problemas graves, o si no, uno de los problemas no, el problema yo creo más grave que hay es que las personas no tienen diferentes destrezas de liderazgo. O sea, no saben cómo ser creativos, no saben cómo resolver conflictos, no saben cómo tomar decisiones, no saben cómo hacer proyectos, no saben cómo planificarse para un futuro. No, estas cosas, aunque parecen fáciles, no son fáciles. No saben cómo manejar el tiempo. Todas estas cosas son importantes para crear una Cuba nueva. Y si algo aprendí en Albania, que es una de las razones, como te digo, principal que yo fui, es que yo quería entender qué era lo que frenaba ese desarrollo de ese país. Y me fijé eso, yo capacité más de 100 organizaciones, ONG, y cuando me capacité que iban los presidentes, los secretarios, eran tres personas por cada organización, era eso. No sabían cómo sus ideas, plantearlas, desarrollar comité, hacer un plan de acción para crear un cambio real y cómo podemos dentro de nosotros poder echar para adelante y seguir no una persona, sino una idea, y cómo hacer un proceso en el cual todo el mundo pueda seguir. Cuando yo planteé esta idea de que no íbamos a que nadie fuera realmente el protagonista, sino el protagonista iba a ser la idea, no la persona, le costaba trabajo capturar esta formación. Y eso es una de las cosas que los Estados Unidos grandes, porque cada 4 años, no importa si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la persona, cambia. Y cambia, ¿por qué? Porque hay un proceso, porque las personas ya están capacitadas para ser tolerantes y entender que ese es el proceso. Si tú no te gusta, puedes trabajar dentro de él para cambiarlo, pero no por eso tú te tienes que explotar y ir y no ser parte de eso. No, ¿cómo tú puedes ser tolerante? ¿Cómo tú puedes llevar que tu mensaje, tu idea, sea una realidad? Esas son las cosas más importantes, porque vemos, y he estudiado, y estoy segura que tú también, en diferentes países del mundo, cuando cae una dictadura, tienen que traer personas de la administración pasada adentro para poder desarrollar ese sistema, o externa. ¿Por qué? Porque dentro del país no existen líderes que sepan llevar a cabo las cosas del diario vivir para poder llegar a conclusiones, a crear leyes, a crear una sociedad democrática, en el cual no es fácil, pero para crear una sociedad democrática en el cual la ley sea la que impere, el proceso sea el que impere, siempre con la flexibilidad del cambio posible a través de un proceso establecido. Yo te invito a que todo eso que me has dicho y todos esos conocimientos, te invito a Cuba. Yo te invito a Cuba, y aunque no te dejen bajar del avión, yo voy a estar en el aeropuerto. Y no solo yo, tiene que ser que esté encarcelado para no estar en el aeropuerto, porque tienes tu derecho. Además, mirando a Cuba como nación, no me voy a referir ni al gobierno, mirando a Cuba como nación, es cierto, Cuba necesita eso, nosotros los cubanos que estamos dentro
necesitamos esos conocimientos para hacer progresar la nación. No es ni tan siquiera un extremo político, no, sencillamente para hacer progresarla como nación, ya que hemos quedado estancados, detenidos en el tiempo. Y bueno, te invito, estaremos allá y muchas gracias. Nada más que te voy a decir una última cosa para cerrar esto, porque yo creo que es importante. En muchos de estos países las personas tienen magisterios, doctorados, pero el país lo ha dado esos títulos y lo ha desarrollado no para desarrollar el país ni para desarrollarse ellos, sino para servir el país. Entonces es una idiosincrasia y una mentalidad diferente, o sea, hace que no se dejen embaucar en el sentido de que el tener el título es suficiente. No es suficiente. Son las herramientas de liderazgo dentro de eso también para que tú puedas progresar como persona, tus ideas puedan progresar y el país pueda progresar. Oye, gracias y disculpa la molestia. No hay ningún problema. Hay muchas cosas, me gustaría hablar muchas cosas más, pero no tenemos tiempo, ni lo tienes tú, ni lo tengo yo, pero pienso que en algún momento volvamos otra vez a tener contacto. Y espero que tengamos una Cuba libre y espero de que estos cambios recientes que hemos visto ahora con esta administración sean fructíferos para echar para adelante una Cuba libre y que puedan tener un más despliegue de desarrollo económico para que ellos puedan... Si tienen alguna oportunidad de comunicárselo a esta administración, decir un cubano de adentro, le agradece esa posición que han tomado, pero que no es que les pida ayuda, no le estoy pidiendo ayuda, sencillamente que no le den, vamos a decir, ayuda, prioridad, que no beneficien a la dictadura, claro, como hizo el presidente anterior, porque realmente fue un beneficio a la dictadura como dictadura. Mira, cuando pasó eso, yo te digo que yo me indigné y lloré lágrimas de sentirme manca y muda y sentir que los años que pasó mi padre en ese presidio y los años que pasó Andrés Vargas Gómez, Mongo Grau y tantos otros que fueron en vano. Entendemos que Cuba tiene que salir adelante, entendemos que hay posibles negociaciones, pero tienen que ceder para no dar. No es correcto, porque eso es una enseñanza que hasta nuestros propios hijos. Imagínate tú si nuestros hijos te dan una pataleta y tú le das todo el helado que quieren. No es así, hay que educarlos, hay que enseñarlos, hay que dar, tienen que aprender para poder recibir algo. Y por lo tanto esperamos que ese cambio venga en Cuba. Como digo, yo creo que uno de los cambios principales es esa apertura del desarrollo económico y la libertad de los presos políticos. Eso es algo muy necesario, indiscutiblemente. Si ellos piensan que su sistema está tan bien, ¿por qué le tienen miedo a unas elecciones reales? Sí, no estas elecciones que tienen todos los años con personas específicas en el cual te obligan a votar y te obligan a salir a manifestaciones, porque si no eso lo afecta en su trabajo, lo afecta en sus hijos en el estudio, lo afecta en mil cosas que ya sabemos. Si no, un plebiscito normal. ¿Cuál es el miedo si todo está bien? Me tengo que ir. Yo estoy convencido, yo estoy convencido que la dictadura cubana, si no se presiona, no se obtiene nada de ella. No se y eso no es que yo esté convencido, lo ha demostrado la historia. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias.